Denis Mamani, secretario arbitral del CART Ancawa Internacional. El día de hoy, muy emocionado, damos apertura, ¿no?, a este nuevo ciclo académico, nuevo año académico que el CART Ancawa tiene. Y para ello tenemos el honor de presentar al doctor Edgar Raúl Zúñiga, quien nos va a compartir el día de hoy un tema prácticamente de interés nacional, se podría decir, ya que entabla los desafíos y las estrategias en la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y para ello tengo a bien de señalar que este tipo de webinars ayudan y fortalecen sobre todo el conocimiento de todos nuestros usuarios, bueno, y seguidores que Ancawa tiene. Esto con la finalidad de poder empoderarlos tanto a las entidades públicas, a las entidades privadas. Bueno, sin más que decir, doctor Edgar Zúñiga, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Denis. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, doctor, paso a presentarlo. El doctor Edgar Zúñiga es abogado por la Universidad de Piura, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Empresa de la PUC y especialista en Derecho de la Construcción por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Pacífico. Especialista en Administración de Contratos por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Gestión de PMO por la PUC. Asimismo, es socio del Club Español de Arbitraje, sea capítulo peruano, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho y de la Construcción, de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC, y de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Es adjudicador para Junta de Resolución de Disputas y Dispute Work en varios centros de resolución de disputas a nivel nacional, así como en Cabo. Pertenece a la nómina de árbitros de diferentes centros de arbitraje a nivel nacional. Es ponente en varios eventos nacionales e internacionales en materia de construcción, arbitraje, dispute work y junta de resolución de disputas. Actualmente es manager en Zúñiga y CIA Infraestructura. Bueno, recordarles a todos nuestros participantes que pueden intervenir en cualquier momento. En este momento estoy dando apertura a todos los usuarios en sala de espera y, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda empezar con la ponencia. Perfecto, Denis. Nuevamente, muy buenos días. Es para mí un placer y un privilegio estar nuevamente aperturando este ciclo académico con Ancawa. Eh, Dicho esto, agradecer la invitación nuevamente de Ancawa Internacional, del Centro de Arbitraje, para compartir con todo el público algunas ideas respecto a los desafíos que tiene la Junta de Resolución de Disputas y algunas estrategias eh, que toda Junta de Resolución de Disputas o Dispute Board debería ir adoptando en el quehacer de sus actividades, en el desarrollo de las actividades que van a determinar o tienen por objetivo justamente coadyuvar a las partes en la consecución de su objetivo. En este caso, el desarrollo, la entrega del proyecto de parte de un contratista y de parte del mandante, la recepción de este proyecto, ¿no? Para el beneficio de la población. Sin más, quiero iniciar esta exposición, no sin antes confirmar de que se me está escuchando bien. Sí, doctor, se le escucha bien. Perfecto, Denis. Entonces, vamos con la primera diapositiva, por favor, Denis, si me ayudas. Este webinar lo he estructurado eh, en ir de lo más general a lo más específico. He tratado de desarrollar un poco el tema de dónde o cómo es que se genera la necesidad de tener estas juntas de resolución de disputas o dispute board para otro tipo de contratos internacionales. Denis, la siguiente, por favor.
Bien, en principio, la Junta de Resolución de Disputas nace para para temas de construcción, ¿ok? Entonces, vayamos a lo que efectivamente implica la industria de la construcción respecto de algunas características que van a determinar la conflictividad en este tipo de proyectos. Por lo que partimos diciendo que no existen obras iguales. ¿De acuerdo? A diferencia de otras industrias donde el objetivo es efectivamente la masificación y la homogeneidad en el rubro de la construcción, esto no ocurre. Más allá de que sea, por ejemplo, cuando queremos hacer puentes, hay diferentes tipos de puentes, hay diferentes tipos de colegios, la infraestructura, como algún maestro nos decía, desde que el proyecto ya se encuentra en un terreno diferente, por más similares que sean los planos de alguna edificación, la obra es diferente. Siguiente, por favor. ¿Por dónde pasa un poco el tema de la conflictividad? En un proyecto de infraestructura, en una obra pública, existen gran cantidad de agentes intervinientes o stakeholders que tienen objetivos e intereses diferentes, ¿ok? Entonces, justamente por esa cantidad de stakeholders que participan o que intervienen en un proyecto, la actividad se torna compleja. Los objetivos de los stakeholders son diferentes y esto acarrea que la actividad tenga cierta complejidad, por lo que la construcción requiere diferentes, diferente participación de sujetos. Por ejemplo, contratistas que pueden ser desde comedores, ¿no? Que implementan o que que generan o que dan la alimentación a todos los trabajadores del proyecto, transporte, eh, proveedores en explosivos, por ejemplo, en tipos de proyectos mineros, etcétera. Siguiente, Denis. Y además, efectivamente, el proceso constructivo es susceptible a cambios. ¿De acuerdo? En la industria, la regla es la variación debido a los múltiples riesgos internos y externos que puede sufrir la obra durante su ejecución, como por ejemplo ampliaciones de plazo, como consecuencia de fenómenos naturales, llámense lluvias, algún cambio en el alcance, ya vamos a ver más adelante respecto de los elementos de de una obra pública. Siguiente, Denis, por favor. Justamente por la dificultad en coordinar las relaciones jurídicas y hacer coincidir los diferentes objetivos de los stakeholders en un proyecto de construcción, es de que efectivamente esta industria se hace altamente conflictiva, así como por el nivel de especialización que se requiere para la ejecución del proyecto. Como decías hace unos instantes, por ejemplo, tenemos stakeholders que van desde comedores que brindan el servicio alimenticio a las personas que se desarrollan en una obra, eh, proveedores eh, que brindan el servicio de voladura con explosivos, es decir, son diferentes tipos de especialización respecto de de los stakeholders que participan en un proyecto. Siguiente, Denis. Bien, ¿cuál es el concepto de obra pública que aparece reconocido en la Ley de Contrataciones del Estado? ¿No? Digamos, partimos de que es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de un bien mueble o la realización inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o subsuelo. Entonces, tenemos claramente definidas algunas actividades
que forman parte de, de una obra pública, que es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación y ampliación de un bien inmueble. Siguiente. Bien, lo decía hace un momento, me hice referencia respecto a la modificación en el alcance de un proyecto. eh, y a partir de eso podemos identificar cuatro elementos en un contrato de obra, básicamente de cualquier proyecto de infraestructura. Estamos hablando del precio, del alcance, el plazo y la secuencia constructiva. Bien, esta alta conflictividad que tienen los proyectos de infraestructura implican un riesgo. Entonces, este riesgo, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ser asumido por la parte que tenga la posibilidad de mitigarlo al menor costo. Está definido por Humberto Podetti en su libro Contrato de Construcción como toda posibilidad de que se produzca una alteración perjudicial importante para alguna de las partes en un contrato, en relación con el equilibrio que ambas previeron entre sus obligaciones recíprocas al celebrarlo, originada en un hecho que para ambas era futuro e incierto en el momento que celebraron el contrato o el acuerdo de voluntades. De esto es básicamente un riesgo, es alguna posibilidad de que no fue prevista por por ninguna de las partes. Sin embargo, vamos a ver que lo importante en un proyecto de infraestructura, y para mí es de capital importancia, es la asignación correcta y eficiente de los riesgos. Siguiente, Denis, por favor. Entonces, lo decía hace un instante, ¿cómo es que se asignan los riesgos en los contratos de construcción e infraestructura de forma correcta y eficiente? Se, se asignan a aquella parte que esté en la mejor condición de mitigarlo. ¿Qué implica esto? A quien le resulte más económico asumir ese riesgo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en temas de permisología, creo yo, en mi humilde opinión, es de que el tema de permisología en los contratos básicamente de obra pública debe asumirlos el mandante, ¿no? La entidad pública a quien probablemente le resulte mucho más fácil, probablemente no, seguramente le resulte mucho más fácil y a mucho menor costo conseguir la permisología tendiendo, por ejemplo, convenios interinstitucionales con municipalidades locales, distritales, provinciales, que permitan gestionar, por ejemplo, los permisos para hacer una minera, para hacer un proyecto de construcción, que permitan el desarrollo más eficiente y más rápido de estos proyectos. Siguiente, Denis, por favor. Bien, respecto de estos riesgos suponen, que efectivamente suponen eh, algunos cambios en el caso de que se concreten esos riesgos, suponen cambios en precio, en alcance, en los elementos del contrato que lo veíamos hace unos minutos. Entonces, justamente a partir de estos riesgos se desencadenan una serie de controversias en un proyecto de infraestructura, un contrato de obra, que son básicamente los que estamos inmersos en el mundo de la construcción. Sabemos que son ampliaciones de plazo, adicionales de obra, penalidades por eventos o hechos que puedan ser, que son realizados por alguna de las partes y que
consecuentemente tienen alguna penalidad. La falta de pago en valorizaciones o la demora en el pago de las valorizaciones, que por lo general en contratos de obra pública son mensuales, incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, y esto acarrea una resolución contractual. Resolución contractual que hace algunos años desencadenaban inmediatamente en un arbitraje o cualquiera de estas controversias que se presentaban en un proyecto de construcción, implicaban inmediatamente ir al arbitraje con la consecuente paralización de la obra, y hoy por hoy sabemos o tenemos una estimación aproximada, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. Si no me equivoco, este dato es de abril o mayo del año 2023, que tenemos en el Perú cerca de 1.500 obras paralizadas, que implican algo de 200, estamos hablando de más o menos 8.000 millones de dólares en infraestructura que está parada por temas de arbitraje. Estamos hablando de aproximadamente 340.000 millones de soles, ¿ok? Que están embalsados por proyectos de infraestructura que se encuentran paralizados. Siguiente. Ante esta situación, aparecen y toman los legisladores la experiencia de las juntas de resolución de disputas o dispute boards que tienen su origen en Europa, y que vienen dando bastante resultado respecto a que ya no se truncan los proyectos de construcción de manera más concurrente, de manera más común, justamente porque se traen estas figuras de la Junta de Resolución de Disputas, que en realidad no es más que un medio alternativo de solucionar alguna controversia dentro de la ejecución contractual. Hoy la academia, después de algunos años de desarrollo de estos mecanismos, sobre todo de la Junta de Resolución de Disputas y de los Dispute Board, la academia nos dice que la función principal antes de resolver controversias dentro de un proyecto de infraestructura es evitar estos conflictos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es de que una junta de resolución de disputas evita eh, eh, un, que un impasse, dentro en un proyecto de infraestructura se convierta en una controversia para que resuelva posteriormente una junta de resolución de disputas. Como lo decía, esta junta de resolución de disputas están inspiradas en el Dispute Board y son aplicables a contratos de construcción, básicamente. Hace unos meses, en el mes de noviembre, tuve el honor de ser invitado a la mesa, a la mesa de profesionales que tenían como objetivo aportar ideas para el proyecto de ley de la nueva, valga la redundancia, ley de contrataciones del Estado, y pudimos tener acceso a este proyecto donde, por ejemplo, eh, opinión en contrario que tengo yo, estas juntas de resolución de disputas se estaban incorporando a temas de bienes y servicios. Personalmente creo que, básicamente porque no encuentro un fundamento sólido, es de que estas juntas de resolución de disputas puedan expandirse a la contratación de bienes y servicios. Desde mi punto de vista, están funcionando muy bien para temas de construcción, y creo que deberían de quedarse normando o desarrollándose dentro de este ámbito. Siguiente, Denis, por favor. Como le decía,
el concepto de Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas es el mecanismo organizado y administrado por un centro de Junta de Resolución de Disputas, por el que los adjudicadores, que son los profesionales que forman parte de esta junta, asisten tanto al contratista y a la entidad en la ejecución de un contrato de obra, previniendo y resolviendo controversias. Siguiente, Denis. Bien, antes de ir un poco más a lo que es una junta de resolución de disputas y cuáles son, deberían ser sus funciones o estrategias y algunos desafíos que puedan tener en el desarrollo de las actividades de una junta de resolución, es bueno dar una mirada respecto a la calidad de un buen adjudicador, que son estos profesionales, desde mi punto de vista, especializados con expertise en el proyecto o en la obra en las que van a participar. Por lo tanto, para un buen, es necesario que un buen adjudicador tenga el conocimiento suficiente sobre el tipo de obra en que participará. Lo decíamos hace un momento, creo yo que un adjudicador debe tener la expertise y el conocimiento en el proyecto en el que va a participar. ¿De acuerdo? Es muy diferente, señores, hacer un puente, que hacer una hidroeléctrica, que hacer una carretera, que hacer un colegio, que hacer un hospital. ¿De acuerdo? Entonces, soy un convencido de que el profesional adjudicador, ingeniero o abogado que participe en una junta de resolución de disputas tiene que tener el conocimiento necesario para desarrollarse de la mejor manera dentro de un proyecto de infraestructura. ¿De acuerdo? Si tiene experiencia en puentes, pues las partes tendrán que coincidir en elegir un profesional que tenga dentro de su experiencia la construcción de puentes o que haya participado ya en proyectos de infraestructura, en puentes o en hidroeléctricas o en colegios o en hospitales, porque honestamente la experiencia me dice que es mucho más eficiente y es mejor para el proyecto elegir profesionales especializados. Y no solamente se trata de la especialización, que para mí es un tema muy importante. La academia también nos dice, y la experiencia, que estos profesionales que se desarrollan dentro de Junta de Resolución de Disputas o Dispute Board deben contar con un conjunto de habilidades blandas, ¿de acuerdo? Que implican, por ejemplo, empatía, características de escucha activa, asertividad, tiene que ser un negociador, facilitador, eh, tiene eh, en la comunicación, tiene que ser muy sugerente, ¿no? Yo creo que algo muy importante aquí es la empatía. ¿Por qué? Porque finalmente el adjudicador va a tener que en algún momento ponerse en los zapatos del contratista, ponerse en los zapatos de la entidad para poder discernir y poder resolver de la mejor forma. ¿Ok? Esto va a implicar que puede identificar y manejar las emociones propias de cada una de las partes que tienen objetivos eh, diferentes y sin embargo similares. Diferentes, ¿por qué? Porque el contratista quiere tener una ganancia en el proyecto de infraestructura y la entidad quiere tener el proyecto de infraestructura terminado en el plazo y precio correspondiente o que se pactó originalmente. Entonces, si bien de alguna forma sus intereses son diferentes, creo yo, particulares, pero el objetivo final de ambas debe ser entregar el proyecto de infraestructura y recibir el proyecto, recibir la obra, recibir el colegio, entregar el colegio de parte del contratista, entregar el colegio, entregar el hospital, entregar la carretera y para las entidades o mandantes recibir. Entonces,
creo yo que efectivamente esos intereses particulares con los que nacen ambas partes terminan confluyendo en la recepción de este proyecto de infraestructura. Decía que el buen adjudicador debe conocer muy bien el arte de la persuasión. Aquí el adjudicador tiene que ser o no tiene que ser confrontacional nunca, ¿sí? Tiene que tener una buena posibilidad de comunicación con ambas partes, ¿de acuerdo? Tiene que eh, saber llegar, tratar de utilizar el lenguaje lo más sencillo y claro posible. ¿Por qué? Porque finalmente el contratista, la entidad, muchas veces quienes están en la mesa de una JRD, lo que necesitan es claridad, lo que necesitan son soluciones. Y mientras que la solución y la claridad del lenguaje sea lo más simple posible para que pueda ser entendido por todos los profesionales que están sentados en una junta de resolución de disputas, creo yo que el éxito va a estar asegurado. Otro factor muy importante de los adjudicadores es la ética profesional. Es el manejo responsable de la información, el secreto profesional y la inclusión como práctica diaria y el comportamiento honesto. Finalmente, está de más recalcar que deberían tener una solvencia moral. Y aquí me voy a permitir tomar un par de minutos respecto a todo lo que he dicho en este PPT respecto a la ética profesional. Hoy por hoy sabemos que para participar en una nómina de centros de Junta de Resolución de Disputas de renombre, uno tiene que postular, tiene que presentar su perfil profesional, su experiencia y una serie de requisitos que de acuerdo al reglamento de cada centro están en todo su derecho de solicitarlo. Sin embargo, eh, creo yo y la experiencia me ha convencido de que más allá de que muchos centros eh, bueno, para esto hay centros y centros de Junta de Resolución de Disputas, así como hay centros y centros de arbitraje. En realidad, yo creo que debe, y eso será materia de otro conversatorio, tienen que ser mucho más pulcros y hacer mucho más filtros en, en la constitución de centros de arbitraje y JRD. Decía esto porque no se trata solamente de presentar declaraciones juradas en las que los profesionales que participan en estos procesos de selección para formar parte de estas nóminas deban decir, pues, sí, soy un gran abogado, soy un gran ingeniero, soy un gran arquitecto, este, no tengo antecedentes penales, no tengo. Más allá de eso, creo que los centros de arbitraje y los centros de conciliación tienen la obligación de hacer los filtros correspondientes. No sé, yo lo puedo llamar un control posterior a la presentación de toda esta documentación y hacer eh, un filtro mucho más especializado. Me pasaba en algún momento que, por ejemplo, y esto es una opinión muy personal, que un adjudicador estaba inhabilitado para contratar con el Estado porque había presentado una documentación falsa en un proceso. Un adjudicador, un profesional que estaba participando en una consultoría con el OCE y que presentó documentación falsa, y el OCE, luego de un proceso sancionador, lo inhabilitó. Eh, y hoy por hoy, señores, todo está en San Google, ¿de acuerdo?
Este, uno googlea el nombre del profesional y más o menos si tiene cierta experiencia, los que estamos imbuidos en el tema de proyectos de construcción, en el arbitraje, en la JRD, sabemos más o menos quién es quién en este mundo. Uno procede, en mi caso, procedo a googlear a este profesional y me doy con la sorpresa de que tenía su resolución de hace 2 meses, que estaba inhabilitado, suspendido para contratar con el Estado por el plazo, si no me equivoco, eran 24 meses, 2 años. Y el señor, el profesional, quería participar en la Junta de Resolución de Disputas. Para no ahondar en el tema y resumirlo, creo yo que no era compatible el que esté, eh, si a un adjudicador le pedimos eh, empatía, le pedimos ética, le pedimos eh, que sea transparente, no creo que eso sea consecuente con designar a un adjudicador que ha sido inhabilitado para contratar con el Estado por presentar documentación falsa. Es así que en ese sentido, creo yo, más allá porque en su momento el profesional me dijo, bueno, doctor, en realidad una cosa no tiene que ver que la otra. Personalmente creo que sí. Entonces, en buena cuenta, esto terminó con la renuncia de este profesional eh, de esta Junta de Resolución de Disputas. Yo creo que tiene y va de la mano toda la capacidad profesional como este conjunto de habilidades blandas y de la personalidad de un profesional para desarrollarse como un buen adjudicador. Siguiente, Denis. Bien, ¿cuáles son las ventajas de una junta de resolución de disputas? La celeridad, la inmediatez, la reducción de costos, favorece la continuidad de la obra en su ejecución, porque justamente no para, y la especialización respecto, ya lo decía hace unos instantes, de los profesionales adjudicadores que participan en una junta de resolución de disputas. Inmediatez y reducción de costos, sí, porque efectivamente eh, la Junta de Resolución de Disputas, a diferencia del arbitraje, tiene información in situ. Vamos a verlo un poco más adelante del desarrollo de esta explicación. La Junta de Resolución de Disputas tiene que ir a obra. Yo soy un convencido y estoy en desacuerdo que la Junta de Resolución de Disputas no vaya a obra. Más allá de que algunos profesionales puedan discutir de que puedan hacerse visitas a obra con drones o con videos, yo creo que es muy importante que el adjudicador tiene que ir a obra. Es decir, debe de recoger información que es, eh, que es producida en el instante de la obra. ¿De acuerdo? Que es un punto muy, muy diferencial respecto de un arbitraje. Decíamos, y los que estamos en esto, que efectivamente la Junta de Resolución de Disputas aparece y está y atiende haciendo un símil cuando la persona está enferma. Sin embargo, el arbitraje ya hace su aparición cuando ya hay un cadáver. ¿No? Cuando el contrato está resuelto, a diferencia de la Junta de Resolución de Disputas, y eso es lo que eh, implica que el proyecto de construcción permanezca vivo mientras desarrolla sus actividades la Junta de Resolución de Disputas. Siguiente, Denis. ¿Cuáles son las funciones que tiene, y ya había conversado un poco esto hace algunas diapositivas anteriores? ¿Cuáles eran las funciones de una JRD? Al absolver consultas planteadas por las partes relacionadas a aspectos contractuales o técnicos del proyecto.
Esto porque viene dado básicamente por la función consultiva que es reconocida por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para la JRD. Y aquí, en esta función consultiva, se desarrolla un punto muy importante que lo decía hace un momento, que implica la posibilidad de que en esta función consultiva la Junta de Resolución de Disputas pueda prevenir conflictos. Y también soy un convencido, y la experiencia me dice, que esta función consultiva, señores, es la que menos se está ejercitando en el desarrollo de una JRD. Al parecer, las partes no tienen clara esta función consultiva. Y aquí, por ejemplo, si me permito tomarme un minuto para un desafío y una estrategia a la vez que deban de tener la Junta de Resolución de Disputas y que he tenido la gran satisfacción de participar en algunas instalaciones de Junta de Resolución de Disputas con una que han tomado las eh, mejores enseñanzas. Por ejemplo, señores, sí creo que a la instalación de una Junta de Resolución de Disputas tiene que haber una, una reunión de arranque, ¿de acuerdo? Una reunión de arranque para el desarrollo o un kick-off meeting, que también le llaman, de una Junta de Resolución de Disputas, en la que tanto contratista como mandante sean aleccionados o que sean informados de cuál es el desarrollo y cuáles van a ser las actividades de una Junta de Resolución de Disputas. Es decir, las reglas de juego de cómo se va a desarrollar una Junta de Resolución de Disputas para que sea más eficiente. Entonces, este tipo de reuniones de arranque para el desarrollo de una Junta de Resolución de Disputas, desde mi punto de vista, son súper importantes, son imprescindibles. Hay centros que no han tomado estas buenas prácticas que creo yo hoy son muy importantes. Muy importantes educar a las partes respecto del desarrollo de las actividades de una Junta de Resolución de Disputas. Y es importante decirles que pueden venir a una Junta de Resolución de Disputas a solicitar, les absuelvan consultas para que eviten de que esto genere una controversia. Efectivamente, deberían de efectuar, y como lo decía, visitas periódicas a obra, como efectivamente se pacta, ¿no? Una visita mensual eh, como punto de partida, pero si la Junta de Resolución de Disputas necesita ir 2, 3 veces a recoger información del proyecto, yo creo que eso no está prohibido. Finalmente, son las partes las que coadyuvan efectivamente a que la Junta de Resolución de Disputas puedan recoger información dentro del proyecto u obra pública que se esté desarrollando. Además, una vez que se presenta la controversia a una Junta de Resolución de Disputas, esta solución emitida a través de decisiones vinculantes son de cumplimiento obligatorio por las partes. Entonces, otra función justamente que desarrolla una Junta de RD es de que estas decisiones que como consecuencia de la solución de una controversia emiten son vinculantes, de cumplimiento de obligatorio cumplimiento para las partes. Y finalmente, otras funciones que se pacten en el contrato tripartito de una JRD con la entidad y el contratista. Siguiente, por favor, Denis. Lo decía, estas decisiones de JRD son de inmediato y obligatorio cumplimiento. Es decir, el reglamento establece su obligación de ser cumplida por ambas partes, ¿no? En el caso de que efectivamente eh, se obligue mediante una decisión al pago o al reconocimiento de una ampliación de plazo respecto de la entidad,
o efectivamente al pago de la penalidad del contratista. Ahora, este obligatorio cumplimiento o la obligatoriedad es a partir de la notificación de la decisión o vencido el plazo de esta decisión una vez sea aclarada o corregida. eh, y esta obligatoriedad surge muy a pesar de que una de las partes esté en desacuerdo con lo que se haya resuelto. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de que una de las partes no esté de acuerdo con la decisión obligatoria y vinculante de una junta de resolución de disputas eh, que asuma la posibilidad de que esta decisión con la cual no está de acuerdo pueda llevarla una vez que termine la obra y se recepcione la obra a un arbitraje, esta decisión tiene que cumplirse en beneficio de la obra. Justamente es esta obligatoriedad del cumplimiento de estas decisiones lo que hace que un proyecto de infraestructura de una obra pública no se paralice. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poco más adelante. También que el no cumplimiento de esta decisión que emite una Junta de Resolución de Disputas implica o acarrea efectivamente eh, una obligación esencial, porque si una de las partes no cumple con esta decisión de una Junta de Resolución de Disputas, el proyecto consecuentemente no va a avanzar, se va a parar. Y lo que se quiere y el objetivo de esta Junta de Resolución de Disputas es justamente eso, que un proyecto de infraestructura no pare. De ahí que el cumplimiento obligatorio de sus decisiones tiene que ser estrictamente cumplido en el alcance de esa decisión por cualquiera de las partes. Del siguiente, por favor. Ya lo decía, el cumplimiento de esta decisión es una obligación contractual, es una obligación esencial. Y el no cumplirlo podría otorgar o otorga a una de las partes, en este caso, a la que se ve perjudicada de que la otra parte no cumpla con esta decisión, que pueda resolver el contrato. No he visto hasta este momento alguno de estos casos, sin embargo, sí me ha pasado de que alguna entidad es renuente o ha sido renuente por algún tiempo pequeño, felizmente, a cumplir la decisión de la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, después de la decisión, una vez notificada, creo que se demoró algo de 15 días con máximo en implementar o en cumplir la decisión. Sin embargo, al día siguiente de la notificación de la decisión, la entidad fue renuente a cumplir esta decisión. Sin embargo, más allá de unos días, creo yo que ya un poco viéndose con la soga al cuello, que tenía que hacerlo porque finalmente se resolvía el contrato, tuvo que cumplir con esta decisión. Cuando la decisión de la Junta de Resolución de Disputas implica el surgimiento de obligaciones de pago a cargo de la entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el contrato. Ya lo decía, ¿no? El pago de alguna penalidad respecto de la entidad, perdón, del contratista, o el pago, no sé, por ejemplo, de mayores gastos generales como consecuencia de una ampliación de plazo respecto de la entidad para el contratista. Entonces, este tipo de decisiones se toman a cabalidad y con los alcances que efectivamente se hayan pactado dentro del contrato de obra. Siguiente, Denis, por favor. Respecto a la obligatoriedad del cumplimiento de esta decisión, el reglamento de la ley de contrataciones es claro al señalar, y también la directiva del OCE, respecto a que ninguna autoridad administrativa, judicial o arbitral puede impedir el cumplimiento de las decisiones de una junta de resolución de disputas. Más allá,
como decía hace un momento, del desacuerdo que pueda tener una de las partes que no se encuentra conforme con la decisión de la Junta de Resolución de Disputas y que de acuerdo al reglamento tiene 7 días para manifestar este desacuerdo y reservarse el derecho de que esta decisión que no le favorece llevarla a un arbitraje, eh, tiene que cumplir. Tiene que cumplir con la decisión de la Junta de Resolución de Disputas. ¿De acuerdo? Estos plazos para mostrar o manifestar el desacuerdo a la Junta de Resolución de Disputas respecto de la decisión que ha tomado, tiene que hacerlo dentro del plazo de 7 días, eh, un poco para formalizar este desacuerdo ante la Junta de Resolución de Disputas y mediante la cual, por esta inconformidad, se reserva el derecho de llevar esta decisión con la cual no está de acuerdo al arbitraje. Eh, no comunicar la inconformidad o desacuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Resolución de Disputas implica que está o que vence el plazo de caducidad para mostrar su disconformidad. Si yo no muestro mi disconformidad y me reservo el derecho de que esta decisión la pueda llevar a arbitraje, luego, si yo no lo he manifestado ante la Junta, no puedo llevar esta decisión a arbitraje. ¿De acuerdo? Pierdo el derecho de controversiar en arbitraje esta decisión. Siguiente, por favor. Efectivamente, como lo decía, el agotamiento del procedimiento ante una JRD es presupuesto de arbitrariedad para llevarlo a arbitraje. Es decir, si una controversia, de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la directiva del OCE, no la he llevado a la JRD, no puedo llevarla directamente al arbitraje. Tiene que pasar obligatoriamente y tengo que controvertirla obligatoriamente ante la JRD y esperar una decisión respecto a esta controversia. Que me solucione la controversia y si no estoy de acuerdo, recién me la puedo llevar a un arbitraje. Por eso es presupuesto de arbitrabilidad que una controversia pase primero por una junta de resolución de disputas. Las materias bajo decisión de JRD puedan someterse a un único arbitraje al final de la obra, obviamente previa disconformidad y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción total de la obra. Esto viene determinado y viene normado así por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Bien, para para que una entidad pueda llevar a un arbitraje alguna de estas decisiones con las cuales no estuvo de acuerdo durante el desarrollo del contrato de obra y la JRD, tiene que realizar una evaluación costo-beneficio. El titular de la entidad, bajo responsabilidad, debe evaluar la conveniencia o no de someter a arbitraje alguna decisión de la JRD. Esto implica hacer un informe técnico legal debidamente fundamentado que concluya si es factible o no llevar una de estas decisiones de la JRD a arbitraje. Los que estamos metidos en esto sabemos que el titular de una entidad o quien haga sus veces eh, está prácticamente obligado a llevar el total de estas decisiones con las cuales no está de acuerdo a arbitraje. Esto un poco por tema de responsabilidad funcional y sabemos todos también que un poco Contraloría General de la República está siguiendo estas decisiones muy de cerca, por lo que en mi experiencia y como ex colaborador de un equipo de Procuraduría, probablemente del ministerio más grande del Perú, en temas arbitrales, la mayoría de decisiones de la Junta de Resolución de Disputas se llevan a arbitraje. Y así también como
casi el 90 o 95%, creo yo, por ejemplo, de los laudos arbitrales en los cuales la entidad o el Estado pierde, siempre se llevan, por ejemplo, también a anulación del laudo, ¿no? Entonces, y justamente esto como consecuencia de la responsabilidad funcional de la que está investida o que tienen los funcionarios del Estado. Siguiente, Denise. Bien, respecto a los centros de administración de la JRD, eh, estos centros, y lo decía un momento, tienen una nómina, un registro de miembros de JRD. Son los llamados a designar a los miembros de la JRD en reemplazo de las partes, en los casos que la directiva así lo señala. Resuelven también las recusaciones a miembros de JRD que presenten cualquiera de las partes. Supervisan el cumplimiento de los principios éticos, ya hacía referencia a ello, por parte de los miembros, mediante la aplicación de la ley y el presente reglamento, me refiero al reglamento de la ley de contrataciones y la directiva que emitió el OCE. Informar al OCE, al Organismo Supervisor de Contratación del Estado, sobre las sanciones éticas que impongan los miembros de la JRD y así también proporcionar apoyo logístico tanto a la JRD como a las partes. Tenis, ¿me avisas cómo vamos de tiempo, por favor? De ¿Estás? acuerdo, doctor, no se preocupe. Ok. Eh, Perdón, estamos acá. sí. Siguiente, por favor. Bien. El Decreto Supremo 344, hablamos del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, establece y claramente cómo tienen que implementarse las juntas de resolución de disputas. Y dice que en contratos mayores a 5 millones de soles se puede incorporar una JRD y es obligatorio la JRD para contratos mayores a 20 millones de soles. Surge la pregunta, ¿podría incorporarse una JRD para contratos de 3 millones? En mi perspectiva, creo que sí. Y creo que coadyuva al desarrollo de un proyecto de infraestructura. Respecto al número de adjudicadores, el reglamento dice que cuando las partes, llámese contratista como entidad, no están de acuerdo en obras que van de 5 a 40 millones, el adjudicador puede ser un solo profesional o un solo adjudicador, y cuando son contratos mayores a 40 millones, una junta de resolución de disputas está compuesta por 3 profesionales o 3 adjudicadores. La composición la vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, Denis, por favor. Y aquí lo decía, eh, y el reglamento lo establece claramente. Cuando la JRD está formada por un único integrante, este profesional debe ser ingeniero o arquitecto, debe tener el conocimiento de la normativa aplicable al contrato y tener conocimiento de contrataciones estatales. Y aquí un punto importante es que sea un experto o que conozca, tenga la expertise del proyecto al que se le está, en el que se va a desarrollar como adjudicador, como junta de resolución de disputas. Y cuando una junta de resolución es compuesta, está formado por 3 profesionales, un presidente y 2 miembros. En este caso, el presidente, al igual que cuando la junta de resolución de disputas está compuesta de un solo profesional, el adjudicador tiene que ser ingeniero o arquitecto para la presidencia y los otros 2 adjudicadores tienen que ser expertos en la ejecución de obras y yo voy un poco más allá, tiene que ser experto en en el proyecto o en la especialidad de ese proyecto. Como le decía, si es puente, si es una central hidroeléctrica, si es un colegio, si es un hospital. Siguiente, Denis. ¿Cuál es la regla general para la elección de estos miembros de la JRD? En el caso de ser un integrante único, un adjudicador,
Las partes lo eligen de la lista de la nómina del centro de JRD. Y en caso no se pongan de acuerdo en elegir a este adjudicador que va a formar parte de la JRD, en defecto de esta falta de acuerdo, lo designa el centro y el plazo para su designación es 5 días de recibida la solicitud. En el caso de una JRD compuesta por 3 adjudicadores, la regla general es de que ambas partes designan a los 2 adjudicadores y estos 2 adjudicadores van a designar al presidente. ¿De acuerdo? Efectivamente, si no hay acuerdo entre estos 2 adjudicadores de elegir al presidente, en su defecto, también lo elige el Centro de Administración de la Junta de Resolución de Disputas. Siguiente, Denise. Finalmente, y citando a mi querido amigo Gustavo Bayona McPherson, las 4 tareas fundamentales, señores, de un dispute board o de una junta de resolución de disputas implica, uno, monitorear el proyecto en tiempo real, y esto implica, señores, hacer visitas al proyecto. Creo yo y soy un convencido de que como mínimo, una junta debe asistir al proyecto una vez al mes, si necesita mayor información, señores, porque esto, y eso es una de los desafíos de la Junta de Resolución de Disputas, seguir captando o seguir tomando información real del proyecto, del momento en el que se están sucediendo los hechos, para tener una perspectiva mejor al momento de evitar una controversia o al momento de resolver la misma. ¿De acuerdo? Ese es un gran desafío. Creo que el COVID ya pasó. En su momento se tomaron algunas decisiones por efectivamente el momento que pasábamos, eh, que la Junta de Resolución de Disputas no podía ir a obra, justamente por estos temas del COVID, eh, pero está la necesidad de hacer las visitas. Hoy soy un convencido de que efectivamente la virtualidad nos da muchas herramientas para estar en continuas reuniones, pero también soy un convencido de que no todas las reuniones eh, que hace una Junta de Resolución de Disputas para escuchar la posición de las partes en temas o en reuniones de carácter consultivo y mucho más en reuniones donde las partes expongan sus pretensiones de una controversia, tienen que darse de forma presencial. Soy un convencido de que podrían, no sé, y esto depende ya de cada Junta de Resolución de Disputas, que cada 2 reuniones virtuales, una sea presencial. ¿Por qué? Porque también creo que el tema de la virtualidad le quita un poco de feeling a las reuniones. Es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Es mi opinión personal. Eh, Y es por esto que como segundo punto deben de abordarse los problemas y las posibles disputas o controversias contemporáneamente, justamente porque se toma información in situ de la obra y pueden eh, en obra tomarse decisiones a partir de la respuesta a una consulta que pueda dar la Junta de Resolución de Disputas, puede tomarse alguna decisión que competa tanto al contratista como a la entidad, y esto evita una controversia. Estoy seguro que la función consultiva, con mucho más, hacerla mucho más continua,
va a implicar, creo, y soy un convencido, va a implicar de que se eviten controversias y que la ejecución del proyecto sea más eficiente, que sea más rápido, que se tomen decisiones que coadyuven a que el proyecto se termine inclusive en el menor tiempo posible. Y esto va a convenir ¿a quién? Al contratista, porque para el contratista no es negocio en una obra que está pactada a un año, hacerla en 4, no es ningún negocio para el contratista. Y tampoco para la entidad es negocio, y esto haciendo un paréntesis, para ningún alcalde ni para ninguna autoridad es políticamente correcto eh, poner la primera piedra de un proyecto y dejarla para que la inaugure el próximo alcalde o el próximo presidente regional, o el próximo gobernador regional, o el próximo presidente de la República. No, porque finalmente esto tiene, sí, pues lamentablemente un cariz político. Entonces, si la obra para el contratista se termina en el menor tiempo posible, incluso menos del tiempo pactado originalmente, genial. Y si para una autoridad eh, una obra que estaba pactada en un año la entrega en 10 meses, mucho mejor. ¿Por qué? Porque finalmente todos los peruanos vamos a ser beneficiados con este tipo de obra. Como tercer punto, facilitar el proceso de comunicación y diálogo entre las partes es súper importante, ¿no? También mi experiencia me dice que hay ciertos adjudicadores que son muy parametrados a la norma. No, señores, en esto hay que ser open mind. Hay que ver mucho más soluciones de la que nos pueden dar las partes. Hay que buscar innovar en este tipo de soluciones. Creo que ahí está el, el objetivo de todo esto, tomar las buenas prácticas de otros escenarios, ver fuera, como citando un poco al doctor Alex Campos, ver fuera de la caja, pensar fuera de la caja. Y como cuarto punto final es fomentar la resolución cooperativa de conflictos y la toma de decisiones. Sí, yo creo y también soy un convencido que la colaboratividad entre las partes es súper importante, es súper importante. Tenemos que ser menos confrontacionales, menos controversiales, tratar de buscar el objetivo, que ya lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, para el contratista es tener un margen de ganancia superior al que había eh, diseñado originalmente. Hace unos años, señores, y es por todos conocidos, que por algún proyecto de infraestructura se tenía un margen de utilidad, un margen de ganancia del 8, 7%, 10% en el mejor de los casos. Hoy, de acuerdo a la experiencia y y a lo que me cuentan los contratistas, el margen de ganancia no va o no es mayor a 3 o 4%. Esto, obviamente, por toda la coyuntura que estamos pasando, ya hace algunos años, no de este año, ¿no? El sector construcción tiene previsto crecer el 2024 porque este 2023 ha terminado muy por debajo de lo que se había pensado, eh, terminar en 3% de crecimiento. Sin embargo, eh, siendo un poco más realistas, yo creo que esto no va a pasar del 2%. Pero bueno, hay que ser optimistas en esto y ahí les he dejado algunas ideas de mejora, de desafíos, tanto para los centros, tanto para los adjudicadores.
los que quieren participar en JRD, señores, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ejercitarse para los adjudicadores, para los centros, eh, hay que hacer mejores filtros de los profesionales que van a formar parte de nuestra nómina. ¿Por qué? Ya lo decía el maestro, el doctor Sologuren, y creo que en esto coincidimos, la calidad de las decisiones, y llevándolo como analogía, por ejemplo, la calidad de un laudo está directamente relacionada a la calidad de los árbitros. Consecuentemente, la calidad de las decisiones de una junta de resolución de disputas, señores, es directamente proporcional, es consecuencia directa de la calidad de adjudicadores que tenga una junta de resolución de disputas. Dicho esto, Denis, agradecerte y quedo llano si es que hay alguna pregunta de los participantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora preguntar a todos los participantes en el Zoom, tanto en las redes sociales, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer en este momento, ya sea formulando su pregunta mediante WhatsApp o interviniendo oralmente. Ahí tiene el uso de la palabra Arnaldo Padilla. Gracias. Felicitarlos realmente el tema muy interesante. Yo quería hacer una consulta al doctor Zúñiga. En una de las diapositivas iniciales mostró una relación de controversias, ampliaciones de plazo, penalidades, y se tocó el tema de resolución de contrato. ¿Es competente la JRD para tomar decisiones respecto a la resolución de un contrato? Entiendo que no. Me gustaría esa aclaración. Gracias. Sí, Arnaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tu pregunta. Básicamente, la competencia respecto de los asuntos de la JRD están dadas por el reglamento de la ley de contrataciones y la directiva del OCE, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, es la 012 del 2019, con cargo a confirmarla. Pero ahí están, ¿para qué es competente o en qué casos o para qué controversias es competente la JRD? No es competente para temas indemnizatorios, ¿de acuerdo? Y no es competente para adicionales de obra. Para el resto, sí puede resolver la Junta de Resolución de Disputas, inclusive para el tema de resolución contractual. Eh, tuve eh, como punto a tratar, por ejemplo, el tema de las disrupciones, si es de que la Junta de Resolución de Disputas es competente para resolver disrupciones que no están establecidas o reconocidas como tales en el reglamento de la ley de contrataciones ni en la, ni en la directiva del OCE. Sin embargo, veo aquí al doctor Peter Palomino, quien ha escrito hace poco respecto de esta posibilidad de que la Junta de Resolución de Disputas resuelvan disrupciones, y yo creo que sí, estoy de acuerdo con la posición de él respecto a que la Junta de Resolución de Disputas sí puede resolver temas disruptivos, que es un punto que, por ejemplo, sí debería de tomar la nueva ley el proyecto de ley de contrataciones del Estado respecto de las competencias que tiene una Junta de Resolución de Disputas en un proyecto de infraestructura. Gracias, Arnaldo. Espero haber contestado tu pregunta. Eh, el señor Arnaldo desea formular su Sí, pregunta. sí. En el capítulo 3 de la Junta de Resolución de Disputas del reglamento, en el 243.2, el numeral, dice, en caso de resolución de contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente
para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. Y cuando recibe la obra, la entidad, cuando después de una resolución de contrato, se hace la constatación física, ¿no? Y en ese momento se hace ya de responsabilidad de la entidad. O sea, aparentemente nos da a entender de que hasta ahí nomás es competente la JRD, es lo que estoy entendiendo. Sí, justamente eso es lo que te decía. La Junta de Resolución de Disputas puede resolver sobre la resolución contractual. Eso está clarísimo. El tema es hasta cuándo tiene competencia, hasta cuándo, estamos hablando de un tema de tiempo, tiene competencia la Junta de Resolución de Disputas, efectivamente hasta la recepción de la obra. De ahí para adelante, la Junta de Resolución de Disputas cesa en sus actividades y ya cualquier controversia, inclusive la de resolución contractual, va a arbitraje. Pero hasta ese momento, la Junta de Resolución de Disputas tiene competencia para resolver cualquiera de las controversias que están establecidas en el reglamento y en la directiva de los. Ok, gracias. Bueno, Gracias, doctor, Arnaldo. doctor Edgar, si me permite agregar algo quizá a la pregunta del señor Arnaldo. Por Aquí supuesto. también tiene que ver lo que es el deber de comunicación de las partes. Si bien es cierto, se resuelve un contrato en tal fecha y informan a la JRD un mes después, la JRD cómo va a tomar conocimiento de esta resolución de disputas, a pesar de que quizá esté tramitándose una controversia frente a ello, ¿no? Bueno, es muy importante también tomar en cuenta el deber de conocimiento de poner a la JRD por las partes, ¿no? Que es lo que lo regula la directiva, como usted lo señala, la 12-2019 de OCE. Bueno, hay otra pregunta del señor Augusto Fernández, perdón. Arnaldo, perdón, Denis, hay dos preguntas también en el chat de Ángela Ramírez y Walter Moreno. Sí, sí, doctor, los iba a pasarle. Ya, tú estableces el orden, no hay problema. Sí, Augusto, te escucho. Te escuchamos, Augusto. Creo que es el ingeniero Augusto Fernández Maldonado. sí, tiene el micro activado, pero no logramos escucharlo. Mientras tal vez soluciona sus problemas, doctor, hay Ok, preguntas en el chat de sí, parte de Ángela Ramírez Torres, sí, quien nos saluda. Y bueno, indica por qué las JRDs no podrían expandirse e incorporar a bienes y servicios, doctor. sí. Eh, Aquí voy a exponer muy rápido mi posición respecto de por qué las juntas de resolución de disputas, y voy a hacer una explicación en contrario de mi posición de por qué sí están funcionando en contratos de construcción y no, y que no deberían expandirse bienes de servicio, Ángela. Muy buenos días y gracias por tu pregunta. En el tema de bienes y servicios, básicamente son en bienes son temporalmente, es la entrega del bien a la entidad en el tema de compra, ¿de acuerdo? Y la recepción de parte de la entidad, ¿de acuerdo? Número uno, creo yo que en temas de bienes y servicios no serían tan eficientes, primero porque una junta de resolución de disputas o los adjudicadores eh, cobran un horario que creo yo, ahí de repente estoy asumiendo un riesgo, no he estudiado a cabalidad, va a resultar muy oneroso en tema de bienes y servicios. Eh, Tener adjudicadores para temas de bienes y servicios creo que va a implicar, porque no sé tan bien, bueno, creo yo que el nivel de especialización de los adjudicadores para este tipo de casos podría ser
bastante mínimo. Si me hablas o de repente nos podemos a elucubrar, por ejemplo, para temas de bienes de tipo tecnológico, hospitalario, ¿qué tipo de profesionales vamos a necesitar? Eh, ¿Cómo se van a abrir estas nóminas, por ejemplo, para bienes de tipo tecnológico que utilicen, no sé, salud, el Ministerio de Salud, los hospitales, respecto del tipo de profesionales que tienen que participar en las nóminas de los centros, en los centros de arbitraje? Creo yo que funciona bien el arbitraje para estos dos casos, de bienes y servicios. Eh, Efectivamente, eh, creo que debería de ahondarse más el tema, pero dentro de los parámetros que he podido evidenciar, soy un convencido de que el arbitraje debe seguir persistiendo para temas de bienes y servicios, este, y consecuentemente también para el tema de obra, porque finalmente el, en el tema de compras de bienes, por ejemplo, son momentos estáticos, ¿no? Como decía, te entrego el bien, me recepciones el bien y se acabó el tema. Un adjudicador, si estamos hablando de información contemporánea, el momento de la controversia por ejemplo, en la entrega y la recepción de un bien, ¿cómo lo va a percibir el adjudicador? No está en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va un poco mi duda de qué tan eficiente sea la participación o la extensión de la JRD en bienes y servicios. A ver, Walter Moreno, Denis, Sí, Walter Moreno hace la pregunta. ¿Las JRDs pueden emitir medidas provisionales? sí, bueno, Walter, buenos días. Eh, Mi posición es de que sí, y es más, eh, el reglamento, si nosotros queremos esto, hacer un símil o una analogía con medidas cautelares con ese nombre, eh, no lo establece o no lo determina de esa forma. Y esto ha sido una discusión y es una discusión permanente el tema de las medidas provisionales en la Junta de Resolución de Disputas. La directiva, efectivamente, te dice, la directiva del OCE, te dice que la Junta de Resolución de Disputas pueden adoptar este tipo de medidas provisionales, que puedan llamarse medidas cautelares, medidas preventivas, ese es otra discusión, esa es otra discusión. Sin embargo, creo yo que sí podrían adoptar este tipo de medidas provisionales. No, y esto ya lo hemos debatido en varios foros, en varias oportunidades, probablemente no con los mismos requisitos que exigen las medidas cautelares, ¿de acuerdo? Para no confundir esta medida provisional, esta medida preventiva, con una medida cautelar que se desarrolla básicamente en temas propiamente procesales. Yo soy un convencido, Walter, de que sí pueden adoptarse este tipo de medidas y de plano el- la directiva del OCE lo reconoce. Eso está claro. Eh, no como una medida cautelar, no como una medida cautelar, pero que la naturaleza es provisional, que se asemeja mucho, sí, a una medida cautelar, sí, sí, que la pueden adoptar la JRD también. Sin embargo, hoy por hoy es difícil encontrar alguna JRD que tenga los pantalones para adoptar ese tipo de medidas.
es por, en mi experiencia me dice que, por ejemplo, se recomienda para este tipo de situaciones o hechos ir a un arbitraje de emergencia, ¿no? Para pedir una medida cautelar. Pero yo sí soy un convencido efectivamente de que la JRD puede tomar este tipo de medidas. Alfredo Mendoza dice, ¿qué criterio utilizan las entidades para escoger o seleccionar una JRD? Entiendo que te refieres al adjudicador. Eh, Como hemos dicho, la elección, Alfredo, de los adjudicadores se toman de común acuerdo entre las partes. No es de que la entidad designa a un adjudicador o el contratista, no. Entre ambos tienen que designar al adjudicador en el caso de que sea uno y a los adjudicadores, a los dos adjudicadores de los extremos, no al presidente, se toman de común acuerdo. Y esto básicamente bajo los criterios, como ya lo dije hace un momento, de la experiencia, de la especialización, de la idoneidad, de las características personales y profesionales que tenga un adjudicador. Es muy importante hacer un filtro correcto porque finalmente lo que decía en la parte final de mi exposición, la calidad de las decisiones de una junta de resolución de disputas, mi querido Alfredo, eh, es directamente proporcional a la calidad de los adjudicadores que hayan designado las partes en una junta de resolución de disputas. Doctor, si me permite hacer una pequeña intervención respecto a la pregunta que hizo el ingeniero Alfredo. Sí, por Bueno, supuesto. más que una intervención es una experiencia, ¿no? En cuanto a los criterios, como ya usted lo ha señalado, idoneidad, especialidad y todo ello. Creo que es muy importante para una junta de resolución de disputas. Y con esto quiero contar una pequeña experiencia en vista que en una obra lo que menos se quiere es tener controversias, ¿no? Porque menos no, una obra no se identifica por ser buena, por tener 20, 30 controversias, sino como aquella obra que tiene menos, ¿no? Menos controversias y que hayan sido absueltas por la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La experiencia va en que una Junta de Resolución de Disputas se está acabando en el tiempo establecido y con tan solo consultas, más no controversias. Y creo que ha sido el criterio de la entidad, tanto como del contratista en elegir a su adjudicador, ¿no? Ya que es especialista en lo que, de acuerdo al proyecto que se está desarrollando, es especialista en la obra, ¿no? Si bien es cierto, hay ingenieros en cuanto a lo que son obras de vías o infraestructuras que creo que cada adjudicador tiene su propia especialidad y el cual pueda llevar idóneamente como usted lo ha señalado, ¿no? Doctor, para terminar, hay un comentario del ingeniero Augusto que por problemas de audio bueno, menciona que no en todos los casos, pero sí ha podido verificar que en algunos casos poco es el interés y poca la preparación de los representantes de la entidad para formar una junta de resolución de disputas. Inclusive el deseo de no querer pagar el servicio aduciendo que no cuenta con presupuesto para este gasto. Al frente a este comentario, doctor, le corro traslado. Sí, tengo el gusto y el honor de haber conocido al ingeniero, si es que no es un homónimo, al ingeniero Augusto Fernández Maldonado en una de las obras para la empresa en la cual lideraba yo la gerencia legal, a una constructora. Y efectivamente, este es un tema que también se ha debatido mucho, el hecho de cómo incorporar, porque lamentablemente desde mi punto de vista hay una opinión del OCE que para mí es nefasta respecto a que los honorarios o el gasto, el costo que rogue
una junta de resolución de disputas no forme parte de los costos directos de la obra. Sí, efectivamente no forma parte, pero yo creo y estoy convencido de que debe incorporarse. Debe incorporarse porque finalmente sí van a formar parte del presupuesto de obra. No sé, de repente como un costo indirecto, como una partida, pero creo que debe incorporarse porque si se hace un análisis costo-beneficio, y tú acabas de dar un ejemplo de ello, eh, he podido entender que esta Junta de Resolución de Disputas no tuvo controversias, tuvo 100 consultas y dos controversias, excelente, fun- cumplió su función. ¿De acuerdo? Entonces, sí, yo creo, y justo también hace 3, 4 días en una entidad eh, que pertenece a una municipalidad provincial aquí en Lima, me decían, doctor, ¿cómo hacerle entender a la entidad que tiene que incorporar la Junta de Resolución de Disputas en los contratos? Sí, todavía, ingeniero Fernández, muchas entidades son renuentes a incorporar la Junta de Resolución de Disputas a los contratos. Sin embargo, también la experiencia me da el optimismo de que esto poco a poco está calando en el sector público y están tratando de incorporarlas. Eh, Hace un año tenía una obra en la ciudad de Cusco, una mega obra, estábamos hablando de un poco más de 300 millones de soles. Es un contrato FIDIC porque todavía está en ejecución. Ahí no era junta de resolución, no era junta de resolución de disputas, en Dispute Board. La obra tenía un año y medio de haber comenzado y de estarse ejecutando, y no se había implementado, no se había instalado el Dispute Board, y tenían embalsadas cerca de 50 controversias. Y por tener embalsadas estas 50 controversias, no se podía continuar con algunas partidas del proyecto. Eh, Nos costó bastante hacer entender a la entidad, al mandante de esta obra, que se necesitaba incorporar urgentemente este dispute board en este caso. Eh, y se logró y está caminando mucho mejor. Entonces, vamos a ponerle el mejor de los esfuerzos de parte del Estado y de parte del contratista, al contratista que probablemente esté más empapado de esta figura que es la Junta de Resolución de Disputas o los Dispute Board. Educar. Yo creo que eso es importante. Es una palabra que no es peyorativa, que es, creo yo, un poco más colaborativa. Educar en la implementación de esta figura en los contratos de obra pública. Y estos espacios que podemos tener de la academia con estos foros, con estas charlas, con estos webinars, creo que van cumpliendo ese objetivo, que poco a poco las entidades sean más abiertas a reconocer que la instalación y la constitución de una junta de resolución de disputas en sus proyectos van a traer más beneficios que pérdidas. Bien, doctor, yo no viendo más preguntas, a nombre del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, quiero agradecerle por dar inicio a este nuevo ciclo académico de webinars, conversatorios, conferencias y todo que Ancabo organiza, ya que este tipo de eventos ayuda y fortalece, como en un inicio lo dije, los conocimientos de todos nuestros usuarios, de las entidades, de los contratistas y de todo, todo profesional relacionado a lo que es el arbitraje, junta de resolución de disputas y contrataciones con el Estado. Agradecer a todos nuestros participantes por la asistencia del día de hoy y a todos nuestros viewers que están en las redes sociales que nos ven en este momento. Y para finalizar, doctor,
sus palabras finales y dar cierre a este webinar eh, académico. Sí, sí, Denis, yo infinitamente agradecido contigo, con Ancagua. Quedo llano a cualquier otra convocatoria. Yo encantado de poder compartir mi experiencia, eh, compartir un poquito lo que conozco respecto a la Junta de Resolución de Disputas y a los Dispute Board, y agradecerle a todas las personas que se han conectado un sábado por la mañana, regalándonos un poquito de su tiempo, pero muy fortalecido de que tengan toda la intención de seguirse preparando en esos temas. Muchas gracias y feliz sábado. Buen fin de semana. Gracias, doctor, y feliz sábado de igual manera. Hasta la próxima. Nos vemos el Gracias, siguiente sábado con todos gracias. nuestros Buenos usuarios. días. Gracias.